En este video vamos a seguir viendo propiedades de Flexbox relacionadas con la alineación de los ítems en el eje secundario y el orden de los ítems en el eje principal. En un video anterior vimos cómo alinear los ítems en el eje secundario. En este caso lo que vamos a ver es cómo alinear los ítems en el eje secundario de forma individual. En este ejemplo, la propiedad AlignItems tiene el valor centrado, por eso todos los elementos están centrados en el eje secundario. De forma predeterminada, el valor de AlignSelf es auto. Si a un ítem, por ejemplo, el ítem violeta, le cambio el valor de AlignSelf por FlexStart, lo que va a hacer es que ese ítem, solo ese ítem, se alinee al principio del eje secundario. También puedo hacer que AlignSelf sea Center. En este caso, para este ejemplo, el AlignItems del contenedor está con el valor FlexStart. O sea, todos los ítems están alineados al inicio del eje secundario. En este caso, el ítem violeta tiene la propiedad AlignSelf con el valor Center. Entonces está centrado en el eje secundario. También a esta propiedad le podemos asignar el valor FlexEnd. En este caso, utilizando también el ítem violeta, AlignSelf tiene el valor FlexEnd y el ítem se va a alinear al final del eje secundario. También podemos utilizar el valor Stretch, en este caso como el eje secundario de forma predeterminada va de arriba hacia abajo. Lo que va a hacer es que el alto del elemento, sea el mismo alto que tiene el eje secundario. También podemos utilizar el valor baseline, que lo que hace que el elemento se alinee a la primera línea de texto que tenga incluida. Otra propiedad que podemos utilizar es la propiedad order. Esto indica el orden que van a tener los ítems en el eje principal. De forma predeterminada, los ítems se van a ubicar como fueron creados en el HTML. Si por ejemplo al ítem verde le cambio el orden a 1, lo que va a pasar es que ese elemento va a ir al final, porque el resto tiene el valor order 0. Si por ejemplo al ítem de color marrón le pongo el order con valor -1, se va a ubicar al principio, porque se van a ubicar en orden ascendente, -1, 0 que tienen de forma predeterminada todos los ítems y 1 que tiene el ítem verde. Hay que tener en cuenta que el order siempre es con el eje principal. Si yo cambio la dirección del eje principal, el orden va a continuar en esa dirección. Como ejemplo, vamos a hacer un encabezado con un logo, un menú. Vamos a ordenar los ítems y vamos a alinear uno de sus ítems. Para este ejemplo vamos a partir de una estructura básica de HTML. Vamos a crear un header. Dentro de este header vamos a crear un H1 que diga logo. Luego esto lo podemos reemplazar por el logo de la página web. Luego creamos un nav para la navegación principal. Dentro un UL. Dentro del UL un LI. Dentro del LI vamos a poner un elemento A que va a hacer los enlaces a las distintas secciones o páginas de nuestro sitio web. Voy a poner como URL numeral y acá sería inicio. Luego puedo copiar esto varias veces para hacer el menú. Podríamos tener por ejemplo, un carro de compra, una lista de productos y una página de contacto. Vamos a cambiar intencionalmente la ubicación de algunos enlaces, por ejemplo, primero carro, después inicio, después contacto, después producto, para utilizar la propiedad order para ver en el ejemplo. Si vemos este documento con Live Server, lo que vemos es el logo y el menú debajo. Vamos a hacer que el logo quede de un lado y el menú quede del otro. Para eso vamos a utilizar Flexbox. Para eso vamos a utilizar el elemento Style. Desde ya lo ideal sería crear un archivo de CSS y utilizar el elemento link para vincularlo con el HTML. Lo primero que vamos a hacer es al elemento header, a la propiedad display, ponerle el valor flex, transformando el header en un contenedor flexible. Luego vamos a utilizar justify content para alinear en el eje principal utilizando space between. Esto va a hacer que los elementos se ubiquen el logo al principio y el
menú al final. Ahora al menú le vamos a quitar estos bullets y el padding y vamos a hacer que esto se transforme también en un elemento flexible para ubicar los elementos de forma horizontal. Vamos al elemento UL, aplicarle las siguientes reglas. Primero, que tenga un padding left de 0, que tenga un list style none para quitar los bullets. Luego vamos a hacer que la propiedad display tenga el valor flex y vamos a ver cómo quedó. De esta manera tenemos el menú de forma horizontal porque el eje principal va de izquierda a derecha de forma predeterminada y los elementos se van a ubicar en ese eje. Ahora lo que vamos a hacer es que los LI tengan un margen hacia la derecha. Para eso al elemento LI le vamos a decir margin right un M. Con esto logramos que los LI tengan un margen a la derecha, que el menú esté más separado. Si inspeccionamos este documento, en particular el menú, vamos a ver que está alineado a la parte superior. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar la alineación del elemento nav para que los elementos queden centrados en el eje secundario. Para eso vamos acá, escribimos nav. Hacemos que este elemento también sea un elemento flexible y alineamos los ítems al centro. Esto va a alinear los elementos en el eje principal y en este caso queda el menú alineado exactamente con el logo. Ahora vamos a ordenar los ítems dentro de este UL, dentro del menú. No es algo común, es simplemente para ejercitarnos. Es muy raro que pase algo así. Podría ser quizás en algo que sea con contenido dinámico, que queramos, por ejemplo, que el inicio siempre esté al principio, que por ejemplo el carro o el link a contacto esté siempre al final y el resto de los elementos que se ordenen de forma aleatoria o quizás también ordenar cada uno de los elementos del menú. Para hacerlo vamos a ir al CSS, a los elementos NI, LI, con NTChild. En este caso lo que quiero es que este elemento, el elemento 1, se ubique al final. Entonces el order, por ejemplo, va a ser 2. Y lo que va a hacer es ubicarse al final. Podría ser 1 también, se ubicaría también al final porque todos los elementos van a tener valor 0. Pero yo quiero que este contacto esté al lado del carro. Y en este caso lo que voy a hacer es li ntchild. En este caso el contacto es el elemento 3. Le voy a decir que el order de este elemento sea 1. Y lo que voy a lograr es que primero esté inicio, productos, contacto y el carro. Y yo quisiera que este inicio esté siempre al principio, podría hacer lo siguiente. Podría poner li nt child. En este caso es el inicio, es el elemento 2. Podría decir que el order sea -1. Entonces de esta manera me aseguro que siempre esté en este lugar, por más que yo ponga otro elemento. Por ejemplo, yo pongo acá y voy a poner acá noticias. Y de esta manera inicio siempre va a estar al principio, el carro al final, contactos y todas las páginas que vaya agregando, a menos que le agregue un order, van a ir en el medio entre inicio y contacto. Ahora vamos a ver media queries. Si bien no están relacionados directamente con Flexbox, en el próximo video vamos a hacer un layout utilizando Flexbox y vamos a hacer lo que sea responsive, que se adapte a los distintos dispositivos. Flexbox nos ayuda mucho en esto, pero en algún punto vamos a necesitar hacer una media query para algún dispositivo en particular para que se adapte de forma correcta nuestro layout. Para utilizar media queries, dentro de nuestro CSS vamos a poner @media y entre paréntesis vamos a poner la condición para que se ejecute nuestras reglas de CSS. En este caso estoy utilizando max width. Esto significa que todos los dispositivos que tengan como máximo 320 píxeles de ancho van a tener el fondo de color azul. Si utilizo el otro media query donde digo que el max width es 768,
Esto va a significar que los dispositivos que tengan entre 321 y 768 píxeles, el fondo va a ser verde. Y si yo cambio en este caso, esta última media query, donde digo que max width es 1024, lo que va a pasar es que los dispositivos que tengan entre 769 y 1024, el fondo va a ser rojo. También se puede utilizar min width. En este caso, en la línea 5, dice que el dispositivo que por lo menos tenga como mínimo 320 píxeles va a tener el fondo azul. En la segunda condición, en la línea 11, dice que como mínimo el dispositivo, si tiene 768, va a tener el fondo verde. Y por último, en la línea 17, dice que si el dispositivo como mínimo tiene 1024 píxeles, el fondo va a ser rojo. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, se va a utilizar lo que está en la línea 1, esa regla que dice que el fondo es gris. Como ejemplo, les voy a dejar este código. Si vemos la página, si tiene 320 el dispositivo o es mayor, va a ser de fondo azul. Si es menor a 320, va a ser el fondo gris. Si el dispositivo tiene 768 o un poquito más, va a ser verde. Si tiene 1024, va a ser rojo. Y también un poquito más. Si tiene 1440, va a ser naranja. Y si tiene, en este caso, 2500, va a seguir siendo naranja porque no hay una regla después de 1440. En cada uno de estos breakpoints, en cada uno de estos anchos, nosotros fuimos cambiando el color. Acá nosotros podemos cambiar el color, la ubicación de algún elemento, la dirección de un eje, todo lo necesario para que nuestro contenido se vea de forma correcta en ese dispositivo. En resumen, vimos cómo alinear un ítem en el eje secundario, cómo ordenar los ítems en el eje principal y hicimos un breve repaso de las medias queries. Cualquier duda o consulta, déjenlas en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.